buenas, bienvenidos al huerto. Vamos manos a la obra porque hoy vamos a aprender a hacer distintos tipos de siembra directa. ¿Por qué digo esto de siembra directa? Veréis, en principio todas las hortalizas se pueden sembrar directamente en el suelo, ¿eh? Lo que pasa es que cuando pasamos por el vivero, es decir, las sembramos en semilleros en un entorno protegido, pues siempre vamos a obtener plantitas con un tamaño grandecito, ¿eh? Van a llevar un poco de ventaja, de manera que cuando las pongamos en el suelo van a ir mucho mejor. Y además hay variedades, hay hortalizas, principalmente las de raíz y algunas de hoja, que prefieren que hagamos su siembra directamente en el suelo, en el asiento donde van a crecer, no en un semillero, porque les produce un poquito de trauma, digamos, ese paso por semillero, sacarlas, las raíces, moverlas, ¿eh? Y además en los semilleros las hortalizas de raíz rápidamente tocan con sus raíces el fondo del semillero y se agobian bastante. Es el caso de las zanahorias, por ejemplo, del nabo, de la remolacha, que es recomendable hacerlo directamente en el suelo. Pero bueno, teniendo en cuenta estas dos cosas, vamos a ver cómo podemos sembrar nuestras semillas de diferentes formas. Hay tres tipos principales de siembra directa. La primera de ellas es la que llamamos a manta, es decir, al azar, espolvoreando semillas, como es el caso de semillas como estas que tengo aquí, semillas de perejil, ¿eh? El perejil y también, por ejemplo, las zanahorias, pues se pueden sembrar de esta manera, espolvoreando una superficie más o menos con una densidad no muy alta, ¿vale?, para no tener que aclarar demasiado. Y estas plantas que tienen un porte estrechito, tanto el perejil como la zanahoria, pues pueden crecer bien en esas densidades. Lo que haremos será lo siguiente: coger una cantidad, y ya digo, con la mano cerca de la superficie, sobre todo en días de viento, para que no se vayan volando las semillas y las perdamos, nos dedicamos a distribuir así, fijaos, unas poquitas de semillas. Voy a hacerlo en este segmento que tengo aquí, delimitado por esta cañita, para que veáis, a modo de ejemplo, lo fácil que es tener perejil en casa y disfrutar de él pues prácticamente todo el año, ¿eh? ¿A quién no le gusta tener perejil para la cocina? Ahí echamos un poquito de semilla y lo que vamos a hacer ahora es enterrar esa semilla. Hay dos opciones. Una de ellas podría ser coger, por ejemplo, un poco de tierra y espolvorearla, dejarla caer por encima en una capa muy delgadita. Recordar, cuanto más pequeñita sea la semilla, más pequeña tiene que ser la profundidad a la cual la enterramos, con lo cual sería suficiente con dejarle caer apenas 2-3 milímetros de tierra, ¿eh? Se puede hacer con un tamiz, con la mano, con un colador grande, pero hay otra manera de hacerlo muy sencillita y es con el rastrillo, ¿eh? Siempre hablamos del rastrillo, que vale para un roto y un descosío. Es muy sencillo, lo que vamos a hacer es hacer una pequeña vina en el suelo con las púas del rastrillo de esta manera. ¿Veis? Voy clavando las puitas y dando golpecitos muy juntos entre sí, y voy avanzando hacia el extremo. De esta manera las púas van metiendo las semillas a una profundidad perfecta en el suelo, no tengo que hacer nada más. Fijaos, hago un pase por aquí y ahora me cambio a este lado, por ejemplo, y desde este otro ladito hago justo lo contrario. Ahí, para este bancal que tiene unos 90 centímetros de ancho, es suficiente con este pasecito, veis, de rastrillo, que me deja el suelo así de fino, no necesito más, ¿eh? Simplemente ya regarlo y podría germinar. Lo siguiente es la siembra que denominamos nosotros en línea, a chorrillo, la que hacemos en un surquito para que las plantas salgan todas bien en línea recta. Bueno, esto principalmente tiene que ver pues con el riego y también con la cosecha del cultivo en sí, es decir, el elegir la siembra a manta a una siembra a chorrillo, pues de alguna manera lo hace el orden que nos proporciona la siembra a chorrillo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer unas líneas muy bien separaditas, muy bien definidas, donde es muy fácil luego hacer el aclareo, cosechar, hacer pequeñas vinas, con lo cual es bastante recomendable en ocasiones cultivar la zanahoria en lugar de a manta en líneas, ¿eh? Así también podemos introducir un concepto que es el de asociaciones de cultivos, es decir, podemos hacer una línea de rabanito, otra línea de lechugas, otra de rabanito, ir asociando y diversificando nuestro agroecosistema, que es como lo llamamos. Vamos a hacer el ejemplo de la siembra a chorrillo con el rabanito, que también es válida, por ejemplo, para otros cultivos de hoja, como puede ser la rúcula, o también el nabo o las remolachas. Todas estas plantas les gusta que las hagamos en líneas. Voy a usar para ello esta pequeña sembradora, que sepáis que podéis utilizar el pulso y es recomendable utilizar la mano, pero también están estos cacharritos, ¿veis?, que les quitamos esta tapa y lo que hacemos es rellenarla con unas poquitas de semillitas, no demasiadas. Lo tapamos y ahora, pues claro, este aparato lo que tiene son unas pequeñas oberturas que vamos regulando, digamos, el tamaño de la semilla. En función del agujero, pues nos dejará caer una cantidad. ¿Cómo vamos a hacer los surcos de nuestros rabanitos? Bueno, podríamos hacerlos simplemente con el dedo, los podemos hacer con un palito, pero hay un truco muy bueno, es el de utilizar un pequeño listoncito como este. Fijaos, un listón rectangular o cuadrado, con el cual lo pondremos así de canto un poquito con la esquina y vamos a presionar
ahí, fuerte en el suelo, y hacemos un surquito. Nos venimos un poquito para atrás, más o menos unos 20 centímetros, que es la distancia, en este caso, que los rabanitos les gusta crecer a unas líneas de otras, y apretamos otra vez, ¿veis? Y transportamos esta medida, de manera que aquí, pues fijaos, nos pueden entrar hasta 5 líneas de rabanitos en 1 metro cuadrado. Se pueden hacer los surcos transversales o los podemos hacer longitudinales, todo a lo largo de un bancal. Esto depende, bueno, de la demanda que tengamos en casa de este tipo de hortalizas. En grandes fincas hace líneas muy grandes, pero esto es un buen truco para, por ejemplo, pues poner una línea de rabanitos, otra línea de zanahoria, vamos alternando y de esa manera escalonamos también la producción para aquellos, sobre todo, repito, que tengáis huertos pequeñines. Con la sembradora bien cerca del surco vamos dejando caer las semillas, dándole golpecitos. Y esto es importante, no dejemos caer muchísimas semillas, por un lado porque estamos desperdiciando y luego porque tendremos que hacer un aclareo, es decir, retirar plantitas a mano, que es un trabajo tedioso, del que hablaremos en otro vídeo y que no hay que dejar demasiado tiempo en ello, hay que invertir mucha faena. Seguimos sembrando, veis, con esta cadencia voy repasando en las zonas donde vea que no haya dejado caer semilla, y ya las hormigas se encargarán y algunos bichillos de llevarse algunas de estas semillas, o sea que bueno, en todo caso, si ponemos unas poquitas de más, pues nunca está de más, para asegurarnos de que la línea salga completa y no tengamos que hacer resiembras, que no vale la pena, menos con un cultivo como el rabanito, que es el más precoz de la huerta, prácticamente aquellos que lo conocéis bien, en unos 30 días estaremos disfrutando de deliciosos rabanitos, por eso conviene empezar la temporada disfrutando de ellos y además se pueden cultivar prácticamente todo el año, con excepción de junio, julio, agosto, los meses más calurosos. Sí es verdad que son meses en los que sufre este cultivo, que prefieren los meses más frescos, pero no os privéis ahí. Y una vez que tengo mis líneas, bueno, pues las cubrimos de muchas maneras, Podemos hacerlo con un cepillo de barrer, e incluso con la mano, ¿veis? Voy así, pasando, borrando, y para unas dimensiones como estas, pues casi que me sobro con la mano. Tapamos los surquitos, ahí estamos, y listo. Con esto estaríamos bien. Ojo, en épocas de invierno, que no hay mucho movimiento de hormigas, no haya falta ninguna cosa más, pero si podemos tener problemas de hormigas, sobre todo, sabéis, en las épocas calurosas, sería bueno coger de nuevo el listón y apelmazar un poquito las semillas, hacer un sándwich para dificultarle a las hormigas la extracción de las semillas, que ya seguramente las están oliendo. Esto es un truquito que conviene realizar. Y por último, vamos a ir a la siembra a golpes o en golpes. Ese es el tercer tipo de siembra directa, y es el típico de algunas hortalizas, en este caso de legumbres, como son las habas, pero también las judías de mata baja. ¿Por qué se siembran a golpes? Es decir, en grupos de varias semillas estas hortalizas. Lo primero es porque tienen un tallo, digamos, endeble, es decir, un tallo un poco hueco, débil, y si ponemos las habas individualmente y las plantamos en una línea, por ejemplo, cuando venga un golpe de viento o se empiecen a cargar de peso cuando echen las primeras vainas, pueden acabar en el suelo a merced de los bichos, las babosas, las hormigas, y al final no cosecharemos gran cosa. Por eso es interesante sembrarlas en golpes, en grupos de varias plantitas que se van a ir agarrando entre sí, van a ir creciendo y van a resistir el movimiento del viento, como ya habréis visto, gente que cultiva habas y lo hace de esta manera, como en bloques, para que tengan forma de, digamos, de arbustito. ¿Cuántas semillas vamos a echar por golpe? Bueno, depende un poquito de las variedades, de la época, pero en principio mínimo 4 semillas por cada golpe de habas o de judías, en este caso, y lo haremos de la siguiente manera. Haremos un cuadradito, ¿veis? Poniendo en las esquinas las habas, más o menos de unos 10 centímetros, y en el centro pondremos otra haba. Esto es lo que llamamos la disposición del 5 de oros, como el de las cartas o el de los dados. De esta manera estas 5 semillas crecerán lo suficientemente fuertes como para no truncarse por ningún golpe de viento. Simplemente con el dedo introduciremos la semilla con, digamos, una profundidad de unos 2-3 centímetros para las habas, es decir, más o menos una falange del dedo, ahí, 1, 2, 3, 4 y 5. Tapamos y ahora a cierta distancia, en este caso las habas se ponen entre 80 y 100 centímetros, pues pondremos el siguiente golpe y ya le acoplaremos un sistema de riego por goteo, a ser posible con un gotero cerca de ese punto de siembra. Bueno, el riego es muy importante, ¿por qué? Porque para regar, por ejemplo, una siembra a manta necesitamos un sistema de aspersión que deje caer
una capa de fina lluvia, digamos, nebulizadores, microaspersores, con lo cual en épocas de calor, que sabéis que no se recomienda regar con estos métodos, tenemos que pensar muy bien cómo hacemos las siembras y convendría hacer una siembra a chorrillo en línea, para la cual podemos colocar un sistema de cinta exudante o de goteo, pero cada 10 centímetros. Me explico, para que tenga una franja continua de humedad y no le falte agua en épocas donde, ya digo, la microaspersión no es muy recomendada. Para todo lo demás, ya sabéis, tenemos muchas alternativas, es bueno combinarlas y en el siguiente vídeo aprenderemos cómo hacerlo en el semillero, cómo sembrar nuestras hortalizas para sacar plantas lozanas con ventaja y ponerlas en el huerto. Nos vemos en la próxima.